gracias aquí al Patio de la Infanta por invitarme a venir, por invitarme a pasar aquí este rato. Por supuesto, gracias a ti por hacerme de piloto, de copiloto en este rato que vamos a pasar. Y muchas Que no le hace gracias. falta, que no le hace falta. Y muchas gracias a ustedes por venir a pasar este rato conmigo. Vale, yo lo único que les puedo prometer es que voy a intentar que se vayan de aquí con más cosas en el bolsillo de las que tenían al entrar y que pasen un buen rato. ¿Vale? No hay nada peor que alguien que va a hablar, que va a dar una conferencia que está enamorado del sonido de su propia voz y que da ese coñazo absolutamente insufrible que la gente empieza a mirar el reloj. Prometo que voy a intentar que esto sea entretenido. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué? Lo más bonito, lo he escuchado antes en esa intro, cómo defiendes que todo el mundo, que el equivocarse forma parte de cosas tan humanas, que creo que lo vamos a pasar fenomenal solo por esa dimensión humana de todo lo que dices. Y dicho esto, yo que he presentado mucha gente, no sabes lo que me gusta, lo que me acabas de decir, lo que me echas carrillo. Muchas gracias. Bueno, antes de que todo cambie, esta novela, que estoy aquí, que hoy vamos a hablar de esto, pero vamos a hablar de libros, de películas, de cine, de cómo se cuentan historias, vamos a hablar de muchas cosas, de lo que ustedes me pregunten y de lo que yo les voy a preguntar a ustedes. Sí, les voy a hacer preguntas. Esto es como cuando estabas en el cole y de repente había examen sorpresa. Vale, hoy hay examen. Tranquilos, que va a ser fácil, ustedes son muchos, nosotros aquí estamos dos nada más, pero va a ser divertido. Dicho esto, antes de que todo cambie, es la historia de sus protagonistas, de uno de ellos especialmente, Samuel Hoyos. Es un tipo que está en una situación límite, está en una situación muy complicada. Está en una situación tan complicada que ha llegado a la conclusión de que lo único que puede hacer es meterse el cañón de una pistola en la boca y apretar el gatillo. Imagínense, qué extremo. Cuando está en un bar bebiendo, reuniendo el valor para hacer algo así, se lo llevan de allí a la fuerza y lo llevan a una casa en las afueras. Y allí una mujer mayor, enigmática, le hace una propuesta aparentemente absurda. Le propone que mate a todos los presidentes y a todos los primeros ministros de la Unión Europea. Que los mate en un único atentado, porque van a estar reunidos en la isla de La Toja, en Galicia, en una cumbre. Y aunque él no lo sepa, él es el único que puede hacerlo. Y aunque no lo sepa, tiene todos los motivos. A partir de aquí empieza una historia de cómo se planifica el mayor atentado de la historia. A partir de aquí empieza la historia de cómo las autoridades van a intentar impedir que esto suceda. Y al mismo tiempo, como bien decían en la introducción, esto es una historia de perdón y de redención. Sobre todo del perdón a uno mismo, ¿verdad? Perdonarse a uno mismo es lo más complicado. Es lo más complicado. Todos, absolutamente todos ustedes, y eso me incluye a mí, hemos cometido algún error en la vida, alguna de esas, una gran cagada. O sea, ¿ustedes saben cuál es la suya? ¿No ibas a hacer levantar la mano? ¿Quién ha hecho una gran cagada? No, ¿Puedo aquí, confesar? todos. Todos, ustedes saben, cada uno de ustedes saben cuál ha sido el gran error de su vida, ¿no? Mitigar las consecuencias de ese error es relativamente fácil, lo puedes conseguir con el paso del tiempo. Perdonarte a ti mismo es lo más complicado. ¿Saben ese momento que están desvelados a las tantas de la mañana, tú solo, que es cuando te asaltan todos los fantasmas? Bueno, esa es la parte difícil. Y esto es una historia sobre ese perdón, pero sobre todo es una historia que lo que pretende es mantenerles pegados a las páginas del libro sin que puedan parar de leer hasta llegar al final. Esa es la clave de una buena historia. Esa es la clave de la buena literatura. Tú puedes escribir para muchas cosas, para emocionar, para educar, para remover conciencias, o puedes escribir para entretener. Y yo lo que escribo es para que ustedes pasen un buen rato. ¿Saben? La evasión, eso de que se dice vulgarmente, me he caído dentro del libro, que pierdes la noción del tiempo. Seguro que muchos de ustedes entiendo que la mayoría son grandes lectores o que les gusta leer. ¿Saben esa sensación cuando están leyendo un libro y llegan a esas últimas 50 páginas y empiezan a leer más despacito? Sí, ¿verdad? ¿Y saben por qué hacen eso? Mira, me voy a poner de pie porque es que yo soy mucho de moverme mientras hablo. ¿Y saben por qué hacen eso? Hoy tengo un día fácil, contigo, Manuel. Sí. Ustedes hacen eso porque cuando llegan a esas últimas 50 páginas, de repente son conscientes de una cosa. Son conscientes de que esos protagonistas con los que han estado viviendo una aventura en ese libro,
con los que han reído, con los que han soñado, con los que han sufrido, con los que se han enamorado, cuando lleguen a la última página del libro, a esa donde antes ponía fin, ahora los libros no ponen fin, no sé si se han dado cuenta, cuando lleguen a esa página, ellos van a seguir viviendo su vida, pero ustedes los van a echar de una patada. Y eso es muy frustrante. Y esa sensación de pérdida solo la recuperas cuando empiezas a leer otro buen libro, ¿no? Por eso son lectores, porque les están enganchados, son adictos a esa sensación. ¿A que sí? Absolutamente. Absolutamente. Mira, a mí me pasó una cosa con el primer capítulo. A ver, Manel está contando en realidad en la segunda o la tercera gran, cuando hemos hablado de lo de matar a un montón de líderes de la Unión Europea. Sí. Digamos que hay alguna secuencia, si habláramos de película antes, muy fuerte. Sí. La primera de ellas a mí me recuerda casi al primer capítulo de La familia de Pascual Duarte. Ay, Dios mío. Sí, que es muy cruel, Sí. muy. Y hasta aquí puedo leer, porque lo que hay que hacer es leer el libro. Pero es verdad que luego está ese momento en el que, bueno, pues hablamos de ese asesinato, de esa Sí. historia de la cúpula, de los líderes políticos. ¿En qué momento te pareció que ese era un buen comienzo para un libro? ¿En qué momento viene esta historia a la cabeza? Pues mira, esto surge de dos cosas. La primera, de mi propia obsesión con el tema de los magnicidios. Desde hace mucho tiempo me llamaban mucho la atención los asesinatos de grandes líderes. ¿Y sabes por qué? Porque normalmente suceden en los momentos de gran tensión histórica, en los momentos en los que se va a producir un cambio. Cada vez que hay un gran magnicidio, el mundo cambia. Piénsenlo, fíjense. Filipo de Macedonia, lo asesinan, sube al poder su hijo Alejandro Magno, el mundo cambia. Julio César, lo asesinan, estalla todo, empieza una guerra civil y culmina con el Imperio Romano, el mundo cambia. El archiduque Francisco, Gabrielo Príncipe. le pegan dos Claro. tiros, le pegan 2 tiros en Sarajevo, estalla la Primera Guerra Mundial. Lincoln, Kennedy, Gandhi, Olof Palme, siempre que hay un magnicidio, y ya no hablo de los magnicidios, que España tiene una tradición histórica, la hemos olvidado, pero tenemos una tradición histórica bastante interesante de apiolar primeros ministros, que se remonta al siglo XIX, sino que se lo digan al pobre Eduardo Dato o a Carrero Blanco. Tenemos una tradición histórica muy grande de matar líderes políticos. Siempre que se produce esto, hay un cambio histórico. Eso por una parte. Y por otra parte, esto encajaba con el momento histórico en el que estamos viviendo ahora mismo. No les descubro nada si les digo que todos los días, cuando ustedes se levantan y encienden la tele o encienden la radio o abren el periódico, lo hacemos todos de un tiempo a esta parte con un ay en el corazón, ¿no? Parece que todos los días viene un nuevo sobresalto, parece que todos los días estamos a punto de vivir otra jornada histórica. Déjenme, no sé si para ustedes le pasa lo mismo, estoy un poquito cansado de estar viviendo momentos históricos. Vale, o sea, yo ya de la pandemia para aquí, de momentos históricos, yo creo que vamos serviditos, ¿no? Saben, hay una vieja maldición árabe que dice, ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Claro, porque eso significa que te van a estar pasando un montón de cosas. En los tiempos aburridos es cuando no pasa nada y tú estás tranquilo y prosperas. Si te toca vivir tiempos interesantes, agárrate que vienen curvas. Bueno, nos han tocado tiempos interesantes. Ya va tocando tranquilidad, ¿no? Absolutamente. Pero fíjate, da la sensación leyendo el libro de que al final la historia depende, o que el equilibrio en la historia es mucho más frágil de lo que parece. Totalmente. Que puede aparecer un Samuel Hoyos en la vida, que es como antes decíamos Gabrielo Príncipe cuando asesinó al archiduque Francisco Fernando, pues alguien así, que es un tipo muy peligroso, pero que también es tremendamente libre, porque siente que no tiene nada que perder. Claro, claro. Mira, una de las cosas más curiosas, mientras yo preparaba este libro, hice un buen trabajo de documentación. Me puse a hablar, conseguí contactar con los equipos de seguridad y de escolta de Moncloa, de Casa Real, de presidentes autonómicos, de presidentes de otros países, porque necesitaba que me explicasen si yo iba a planificar un atentado. Cuidado. Tienes toda la info. Claro, cuidado, que esto me pasó el otro día, estaba en la noche 24 horas con Xavier Fortes y inocente de mí dije... Gran Xavier Fortes. Dije en directo, bueno, es que yo me he pasado los últimos meses planificando un atentado y de repente noto que todos los colaboradores que tienen allí se empiezan a remover y me dice, bueno, eso lo dices tú. Y empecé a notar el latido de la Audiencia Nacional aquí detrás de la oreja. Bueno, el hecho es que para planificar esto yo necesitaba saber
cómo es el sistema de escolta de esta gente, ¿no? Entonces, claro, la primera llamada siempre era complicada. Hola, ¿qué tal? Soy Manel Loureiro. Mira, soy escritor, me gustaría saber cómo tengo que hacer para matar a la persona a la que proteges. Regulinchi. Vale, entonces, una vez superada esa barrera inicial, me empiezan a contar, evidentemente hay cosas que se guardan para ellos, hay cosas que me contaron y me pidieron que por favor que no usase, que tampoco era cuestión de dar ideas, y después el resto, todo lo demás, que es la mayoría, está ahí dentro de ese libro. Y todos ellos estaban de acuerdo, fíjate tú, para responder a tu pregunta, en una cosa, que no existe ninguna burbuja absolutamente impenetrable y que incluso un lobo solitario como Sam, con el suficiente tiempo, medios y motivación, podría llegar a cualquier parte. Fíjense, sin ir más lejos, el señor este de Estados Unidos, uno naranja, ¿saben quién les digo? Donald Trump. Este señor lleva 3 intentos de asesinato en menos de un año. El último, el tipo llegó a 45 metros de él. En el anterior le hicieron un lifting de oreja. ¿Vale? O sea, si eso pasa con una de las personas más protegidas del mundo, ¿qué es lo que no podría pasar con un presidente autonómico, por ejemplo? Y claro, de repente, si hablamos de descabezar a toda la cúpula de la Unión Europea, es que ustedes son capaces de imaginarse lo que pasaría el día después, con semejante vacío de poder, el caos que se desataría. ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién se beneficia? ¿Quién obtendría un beneficio inmediato? ¿Quién lo haría? ¿Cómo lo haría? ¿A quién se lo encargarían? ¿Cómo lo harían para no verse implicados? Las respuestas a todas esas preguntas están aquí. Nos ha quedado muy bien, ¿eh? La coreografía directamente. ¿Has visto? Con él. Es que somos de 75 los dos y estamos como muy compenetrados en No esto. lo cuentes, Esto no lo hacíamos cuentes. en la EGB ya. No lo Bueno, cuentes. escucha, hay una cosa también con el libro que es, claro, hay muchas cosas que no se pueden contar porque hay libros que se destripan más difícilmente Ya. y otros más fácilmente. Ya, es que no quiero contarles cosas y es muy complicado hablar de esto porque yo creo muchísimo en la capacidad de sorpresa. Verán, los escritores tenemos un problema hoy en día. Es que ustedes son muy listos. No, en serio, es que son muy listos. Y son muy listos y además de ser muy listos, tienen mucha experiencia. Han leído muchos libros, han visto muchas películas y han visto muchas series de televisión. ¿Qué significa eso? Significa que conocen muchos resortes narrativos. Y seguro que les ha pasado en alguna ocasión de estar leyendo un libro o estar viendo una película y de repente decir, ya sé lo que va a pasar. Ya sé quién es el asesino. Pero aquí no, que es lo que te iba a decir. Claro. ¿Qué pasa? Cuando eso sucede y realmente pasa lo que tú habías previsto, hay como una especie de anticlímax, ¿no? En plan de, joder, pues ya lo había adivinado. Pero cuando llegas y te quedas con un palmo de narices y lo que sucede es absolutamente diferente y te sorprende, ese momento de pasar una página y hacer, ¡ah! Si eso pasa, es que yo he hecho bien mi trabajo. Porque mi trabajo, insisto, es entretenerles, mi trabajo es sorprenderles, mi trabajo es evadirles y que ustedes pasen un buen rato mientras leen. Y me habías preguntado algo y se me ha ido el santo al cielo, porque No, me aquí a hacer no filosofía. he llegado a preguntarlo, pero que es verdad que es muy fácil destripar este libro si hablas de él, con lo cual estamos pasando por encima algunas cuestiones, porque es verdad que tiene muchas secuencias, mucha acción, muchas sorpresas. Claro. Yo me refiero al capítulo 1, pero es que es la primera de una serie de algunos días un poco que dices, hombre, Manel, somos duros, somos pero no gente se lo dura. cuentes. No lo cuento. Pero es muy cinematográfico también, y esto seguro que te lo han dicho. Sí, pero eso sucede por dos cosas, ¿vale? Mi manera de escribir es una manera muy visual, muy dinámica, muy rápida, pero la otra mitad de la culpa es suya. Y ahora les explico por qué. Porque todos ustedes son hijos de la generación audiovisual. Han crecido merendando delante de la tele. Han crecido viendo películas, han crecido viendo series de televisión. ¿Qué significa eso? Significa que su cabeza está llena de códigos, aunque no lo sepan. Ahora están pensando, ¿qué dice este señor? ¿Qué dice este gallego? Yo no me estoy enterando de nada. Mire, les voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer un juego, ¿vale? Ya empezamos. Ya empezamos con las preguntas. Les voy a describir una escena, ¿vale? Ustedes vengan conmigo. Les voy a describir una escena. Síganme. Un cuarto de baño, alargado, estrecho. Está lleno de vapor que se está condensando en los azulejos en forma de diminutas gotas que bajan resbalando.
Al fondo, la cortina de la ducha está corrida, se adivina la figura de una mujer debajo del agua, una mano con un puñal. Sé la música que está sonando en su cabeza ahora. ¿Vale? ¿Cómo es esto posible? ¿Acabo de hacer magia? No, lo que he hecho ha sido usar las piezas que ya tienen ustedes dentro de su cabeza. Verán, cuando hace algo más de un siglo Benito Pérez Galdós está escribiendo los episodios nacionales, el bueno de don Benito las pasa canutas cuando escribe Trafalgar, porque resulta que ninguno de sus lectores, o muy pocos de ellos, habían estado a bordo de un barco de madera al que le disparaban bolas de hierro desde otro barco de madera. Pero es que ustedes ya han sido piratas del Caribe. Ya han estado en Master and Commander. Y los más cinéfilos y veteranos han visto esas películas de piratas de Errol Flynn de los años 30 y 40, esos piratas imposiblemente limpios, de dentadura impecable. Quiero decir, todos esos códigos ya están en su cabeza. Entonces ahora al narrar, sí que es verdad que tenemos una vertiente mucho más audiovisual. Mira, te voy a contar una cosa. Con este libro me ha pasado algo que no me había pasado nunca. Por primera vez en toda mi carrera profesional, me compraron los derechos de adaptación audiovisual antes de que se publicase el libro. O sea, eso, que te compren los derechos, no es muy habitual. A mí me ha pasado en varias ocasiones, en bastantes, pero nunca los habían comprado antes de que se publicase el libro. Con lo cual, por una parte, estoy muy satisfecho. Significa que vieron algo en esa historia cuando empezaron a olerse de qué iba. Y por otro lado, estoy en un sin vivir absoluto, porque ahora vivo con un poquito más de presión y un poquito más de ansiedad. Si no se han dado cuenta a estas alturas de que soy un tipo ligeramente nervioso y pululante, bueno, ya lo irán descubriendo. Yo siempre soy el ejemplo, siempre lo digo, soy el ejemplo de un niño hiperactivo que llegó a la edad adulta sin perderse demasiado y sin volverse politoxicómano. Aquí estamos. Bueno, esto... pero entonces ahora tenemos la duda de saber quién, cuándo... Eso no te lo puedo contar. Claro. Pero no te lo puedo contar no porque quiera hacerte rabiar, es que no lo sé. ¿Que me estás haciendo rabiar? ¿Qué te voy a estar haciendo rabiar? Mujer, seguro. Mira, no lo puedo contar porque no lo sé. Los procesos de adaptación, transformar un libro en una película es complejo. Uh-huh. Es complejo primero porque un libro tiene 500 páginas. El guión de una película al final tiene unas 80. Claro, no cabe todo. Hay cosas que se tienen que quedar fuera. Hay cosas que se tienen que contar de otra manera, porque es un lenguaje distinto. Hay cosas que no están en el libro que las tienes que introducir en la película para que se entiendan, y después están los pequeños desajustes presupuestarios, ¿no? Porque el papel lo soporta todo, pero el cine es un poquito más caro. Porque si yo en una novela escribo una escena maravillosa en la que una nave espacial se estrella contra el pilar y deja... que me perdonen, y deja un cráter gigantesco y hace que uno de los campanarios se derrumbe, eso contarlo me ha costado un párrafo. Yo eso se lo llevo a un productor y me dice, hombre, Loureiro, es que cargarnos el pilar por una película, a lo mejor el ayuntamiento nos mira con mala cara. Y la oficina fílmica, aquí lo dejo, ¿eh? Y la oficina fílmica, ya la oficina fílmica no sé qué diría. ¿Hay algún momento, ahora me estabas hablando de la parte de ficción, y evidentemente hay mucha ficción, más allá de que preguntaras cómo podías cargarte a una serie de gente. ¿Hay alguna parte del libro dentro de esto que no podemos decir que casi te diera miedo porque podría ser real y podría ser verosímil? ¿Podría ocurrir? Mira, pasaron dos cosas muy curiosas mientras hacía la documentación, ¿no? Yo les preguntaba a esta gente, bueno, ¿y a qué riesgos os enfrentáis? ¿No? Me decían, bueno, frente a los riesgos clásicos de toda la vida, una bomba al paso de un coche, un francotirador, un tirador entre la multitud que sale como Gavrilo Princip, ahora se suman nuevas amenazas, un ataque químico, un dron o incluso un ataque informático. Yo le decía, ¿pero cómo te puede matar un ataque informático? Y me decían, muy sencillo. Tú imagínate un presidente volando en un avión. Los aviones llevan ordenadores. Si tienen un virus informático a bordo y de repente dejan de funcionar, elecciones. Y no quiero dar ideas. A ver, que ya os veo venir. Lo ha entendido todo el mundo. No, yo estoy bien, gracias.
¿Es esto el resultado también, esta mente hiperactiva? Decías, esto es el resultado de una mente hiperactiva que hace muchas cosas, que ha crecido de otra manera, que además, obviando determinados peligros, que eres además un montón de cosas, quiero decir. Eres escritor, Sí, presentador, sí, abogado. correcto. Menudo. Eh, ¿Qué me dejo? Bueno, ahora, y el tema de redes, ahora lo no, no, hablaremos. escucha. ¿Cómo Y comenzaste? escucha, no. Y ahora, aparte, tengo otra profesión, que esto es una cosa que me hizo mucha gracia. Verás, en la anterior película, que es uno de mis libros, hice un cameo, ¿no? O sea, yo, de hecho, les voy a contar la historia para que entiendan la locura que fue esto. Resulta que yo quería hacer un cameo en la película. Un cameo es salir un breve momento en la película, colarte, como una especie de broma personal. Y yo dije, yo quiero hacer un cameo como Hitchcock. Ya me vine arribísima, ¿no? Y entonces me dicen, vale, escribe tu parte. Digo, perfecto. Y entonces me pongo diálogo. Digo, me voy a poner diálogo. Eso ya es casi un segundo, o sea, con diálogo Cuidado, es... cuidado. Me pongo el diálogo y digo, bueno, en algún momento, en alguna revisión del guión, esto caerá. Se darán cuenta de que esto es un disparate, ¿no? Y entonces yo veía que iba pasando revisión tras revisión, versión tras versión de guión y no caía. Entonces me entró la vergüenza torera, ¿no? Y entonces yo fui junto a ellos y les dije, a ver, que a mí me da un poquito de reparo, pero yo creo que esto... No te preocupes, respuesta, lo vas a hacer perfectamente. Que porque total tenía que hacer un papel de presentador de informativos, ¿no? O sea, una especie de Ferreras, pero de hacendado, blandito. Ent- Entonces, entonces llega el día del rodaje y yo me planto en el set, vestuario, maquillaje, peluquería, yo me he aprendido mis frases, se me acerca una chica de producción y me dice, mira, tienes que firmar esto, es el alta en la seguridad social, porque claro, Por si supuesto. te cae un foco en la cabeza, pues, Y alta además en la seguridad. figuración con frases, o sea, quiero decir que es que ya Claro, eras en claro. ese momento una Siguiente, estrella. que tienes que firmar el contrato por convenio. Ah, vale. Ah, oye, por cierto, y me tienes que dar un número de cuenta. Y yo, ¿para qué? Para que te paguen. Porque por convenio te tenemos que pagar. ¿Qué dices? Hombre, sindicato de actores. ¿Me vais a pagar por esto? Y entonces hice mi parte, la podéis ver en la película, sale razonablemente decente. Y al final, cuando volví a mi casa esa noche en avión, me di cuenta de una cosa. Técnicamente, soy actor. Con lo cual podemos sumar una profesión más a esa lista un tanto heterogénea. Presentador, abogado, escritor, actor, Actor. guionista y ahora mismo no sé muy bien qué es lo que estoy haciendo, pero lo estamos haciendo. Bueno, esto mezcla un poco todo lo anterior. Sí. Menos la parte de la abogacía que no lo hemos empleado No, más para... no, Bueno, no, supongo que eso... en lo de matar gente también hay una parte del abogado, ¿no? Del conocimiento. Oye, que conste que yo dejé de ejercer, o sea, yo no sé si saben mi historia, yo empecé a escribir por accidente. Ahí Vale. vamos ahora, sí que vamos a Ah, abrirlo. vale, vamos. Podemos abrirlo. ¿Cómo empezó tu historia? Claro, este señor que tenemos aquí tiene muchas cosas y muchos datos biográficos que darían para otro tipo de libro, que sería una autobiografía, porque antes hablábamos de generaciones que son un puente entre otras cosas, pues una generación puente eres tú en el sentido de haber descubierto el poder de las redes y haber tirado de ahí Sí. y haber empezado de una manera muy diferente. Entonces sí que me gustaría que empezáramos a contar tu historia. ¿Cómo empieza tu historia con la literatura? Pues esto, como les decía, empieza por accidente, ¿vale? Necesito que viajen conmigo al año 2005, ¿vale? Hace 20 años, 21 ya. A finales de ese año estoy a punto de cumplir 30 años. Yo soy abogado en ese momento, ¿vale? Me tienen que imaginar, traje italiano entallado, mejor peinado, afeitado. ¿Sin zapatillas? Sin Zapatillas. zapatillas. Siempre se dice que un abogado es un mercenario bien vestido, ¿no? Es alguien que va a pegarse puñaladas en tu nombre con otro mercenario bien vestido. El problema es que a mí la literatura jurídica me estaba ahogando, ¿vale? Pero si es preciosa. Sí, vamos. Mira, es más, recuerdo, es decir, porque es una literatura que es muy... ¿Hay algún abogado en la sala? Vale. Los compañeros no que están voy en la sala están disimulando, bien. Fíjense cómo son las cosas, porque es una literatura muy técnica, no tienes capacidad expresiva, ¿no? Te tienes que acoger a fórmulas rígidas, ¿no? Recuerdo perfectamente, porque se me quedó grabado el día que yo me di cuenta que me estaba ahogando. Yo estaba en sala, togado, y entonces tuve que pronunciar la siguiente frase, que se me quedó grabada.
Señoría, me veo en la obligación de excitar el celo del miembro del Ministerio Fiscal, que es la manera correcta de decir, fiscal, coño, ponte las pilas, que se nos va vivo. El fiscal estaba allí a sus cosas. Bueno, el hecho es que en el momento en el que lo dije, era con una jueza, con una secretaria judicial y había una oficial en sala, muy jovencita, que debía ser su primer día, y así como digo eso, señoría, me veo en la obligación de excitar el celo del miembro del Ministerio Fiscal, de fondo, al fondo de la sala, oigo... Y se puede decir, me jodió en el alma, ¿sabes? Era como, no, tío. Entonces yo llegué a mi despacho aquel día y dije, necesito escribir algo que no sea literatura jurídica. Y entonces empecé a escribir una historia de un abogado, como yo, que vivía en una tranquila ciudad gallega de provincias, como yo, que vivía solo con su gato, como vivía yo en aquel momento. Es decir, era una especie de proyección de mí mismo. ¿Qué pasaba? Que un día, mientras estaba pegando una ducha, por la mañana, con la radio puesta, escuchaba en la radio una noticia breve, una de esas piezas breves de información a la que no le prestaba demasiada atención. Hablaba sobre un incidente en una exrepública soviética, algo aislado, lejano. El problema es que aquella noticia empezaba a crecer lentamente. Se iba transformando en algo cada vez más grande, más ominoso. La censura intentaba intervenir, pero era demasiado tarde. Y cuando esa noticia por fin llegaba a la puerta de su casa, ya era demasiado tarde. Resulta que los muertos se levantaban y caminaban entre los vivos. Empezaba el fin del mundo, empezaba el apocalipsis, y él, aquel abogado, sin conocimientos especiales de nada, tenía que empezar a plantearse cómo iba a hacer para sobrevivir. Bien, aquella historia, como se darán cuenta, era una gamberrada. Era una gamberrada, pero lo más alejado de ese ordenado mundo del derecho en el que vivía yo. Así que empecé a escribirlo, y ya que lo escribía, dije, lo voy a colgar en un blog, en internet. ¿Por qué en un blog? Lo tenemos casi olvidado, el mundo blog. Claro, no. El mundo blog en ese momento era, vamos... Era todo. Era todo, sí, sí. Era todo. 2006. No existe Twitter, no existe Instagram, no existe TikTok. Facebook es una cosa que usan 4 americanos zumbados. No existían las redes como hoy en día. Antes todo aquello era campo, ¿no? Y entonces lo cuelgo en un blog y digo, bueno, con suerte lo leerá alguien y podrá opinar, ¿no? Mi prima. Exactamente. Ya somos 3. Yo coloco un anuncio en un foro de internet, o sea, que prehistórico, en blanco y negro todo esto. Vale, la primera semana lo leen 10 personas, la siguiente 50, 100, 500, 1000, 1500, 5000, 20.000, 50.000, 100.000, 150.000, 250.000, medio millón, 1 millón y medio. Tenía 1,5 millones de lectores en 6 meses. Y yo no entendía qué era lo que estaba pasando. No entendía que acababa de protagonizar un fenómeno viral cuando nadie sabía que existían los fenómenos virales. Aquel fenómeno viral se puso en contacto conmigo, mi primera editorial, me dijo, ¿te gustaría que esto fuese un libro? Y yo les dije, a ver, claro, ¿pero qué pregunta es esa? Se publica, se transforma inmediatamente en un bestseller, se empieza a vender por decenas de miles de ejemplares. De repente ya me voy a una multinacional, ya me voy a Random House, se traduce a otros idiomas, se empieza a publicar en un montón de países, empieza a aparecer un montón de gente a mi alrededor, que si la gente, que si no sé qué, que si no sé cuánto. De ahí me fui a Planeta, seguí publicando libros, hace 2 años gané el Fernando Lara, y el resumen es que muchos libros después... Resumen, ojo el resumen. Hoy estoy aquí hablando con ustedes en vez de estar metido en mi despacho preparando un juicio para mañana. Yo no sé la literatura. Ahora, lo que es Manel Loureiro ha salido ganando con el cambio, ya se lo garantizo. Pero ¿en qué momento ya el escritor ganó al abogado y aquello desapareció? Eso fue en el año 2011. En el año 2011 colgué la toga, definitivamente. Además, lo marqué de una manera muy especial. Claro, yo tenía que explicarle a mis padres, que habían pagado mi carrera con mucho esfuerzo, que renunciaba a la carrera, que cerraba mi despacho, que dispersaba mi cartera de clientes a los 4 vientos. Entonces, pero fue por el apocalipsis. Claro, hombre, por un apocalipsis cualquiera. El tema es que yo fui hasta allí, a su casa, a cenar, me senté a cenar con ellos y les explico esto. Mi padre, que es un hombre muy serio, nunca olvidaré su reacción. Apoyó los cubiertos en la mesa, juntó las manos, se me quedó mirando y me dijo, entonces, a ver si lo he entendido bien. A partir de ahora vas a vivir del cuento. Digo yo, lo has clavado. Y desde aquella, una de las decisiones más afortunadas que he tomado en mi vida y que me ha transformado en una persona privilegiada. Y les voy a explicar por qué.
porque si juntamos a todos los hombres y mujeres, incluyendo guionistas y escritores y escritoras, que viven única y exclusivamente de escribir, no llegamos a 150 personas. Somos muy poquitos, y nos conocemos todos, además. Entonces, es extraordinario, porque yo me gano la vida contándole historias a ustedes. Y hoy estoy aquí para explicarles quién soy y para tratar de convencer a aquellos que no me conocen que se lean una de mis historias. Que me den esa media hora de confianza de leerse las primeras 50 páginas y después dejar que los libros hablen por sí mismos. Yo les garantizo que lo que hago, la mayoría de la gente considera que merece la pena. Y espero que ustedes piensen que merece la pena también. Después de la cuña publicitaria, seguimos. Yo tengo la duda, claro, después de esta frase tan maravillosa de tu padre, la de entonces vas a vivir del cuento, sí, y vivir muy bien. Cuando le dijiste, y vivo del cuento como uno de los autores, además, que me he colado en las listas de los más vendidos en Estados Unidos, porque eso es otro nivel. Sí. Es decir, de esos 150, no sé cuántos han conseguido entrar en esas listas, pero eso ya es, más allá de premios, más allá, eso es público puro y duro en un terreno que no es el tuyo, no es el de un chaval de Pontevedra al año 75, es otro universo. ¿Y tu padre también tiene una frase lapidaria para eso? No, después están muy contentos, ¿no? Lógicamente están contentos. Están un poco perplejos, aún hoy, tantos años después, de que siga dando cabriolas y que todo siga bien y que vaya mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que lo de Estados Unidos, por ejemplo, fue una carambola maravillosa. Verán, ¿ustedes saben quién es Forrest Gump? Sí, vale. Forrest Gump, el protagonista de la película, que es un tipo... No es la bombilla más brillante de la caja, ¿no? Pero tiene una virtud, que es que siempre está en el lugar indicado, en el momento idóneo y en las circunstancias justas. Yo he tenido muchos momentos Forrest Gump a lo largo de mi vida. Les voy a explicar uno de ellos. Uno de ellos sucede cuando este libro que les contaba antes, se publica en Estados Unidos. Solo el 5% de los títulos que se publican en Estados Unidos, que es el gran mercado editorial del mundo, son de autores no anglosajones. En ese 5% nos tenemos que apretar los que escriben en castellano, en italiano, en suajili, en zulú y en lo que se les ocurra. ¿Vale? Conseguir ser publicado allí es difícil. Tener éxito editorial, entendiendo por éxito editorial vender muchos ejemplares, es mucho más complicado. Tiene que pasar algo, porque no te conoce nadie. Y ahí llega este momento Forrest Gump. Resulta que el año en el que se publica, en Estados Unidos, creo que es el año 2010, la serie más vista en todo el mundo era una serie que se llamaba The Walking Dead. No sé si les suena. Vale. Aquí también los hemos tenido rodando y matando gente. Aquí, sí. Esa serie, efectivamente, esa serie era la serie más vista en el mundo. En aquel entonces... La televisión en Estados Unidos tenía una costumbre que ya se ha perdido. Hacían una pausa. Si seguían las series de Estados Unidos, entonces recordarán que había un momento que hacían una pausa y esa pausa era por las series mundiales de béisbol. Es decir, cuando son las finales del campeonato de béisbol que allí siguen, todos los canales cortan su programación habitual porque saben que van a perder audiencia. ¿Vale? Y entonces llegó la pausa de las series mundiales de béisbol y AMC, el canal que está emitiendo The Walking Dead, de repente en sus redes sociales, porque entonces ya había redes sociales, dice, bueno, vamos a parar la emisión de The Walking Dead hasta que terminen las series mundiales de béisbol. Mientras tanto podéis leeros este libro de este autor gallego de apellido absolutamente impronunciable. Y aquello explotó. Y de repente pasé a estar en la lista de los más vendidos y me pasó una cosa muy simpática, verán. Coincidió que se publicó el libro y acaba de publicar una novela Stephen King. No sé si lo conocen, un chico jovencito que está empezando. Promete. Yo no soy nada mitómano, ¿vale? Se lo garantizo. Pero me hacía mucha ilusión porque durante unas semanas estaba por encima de Stephen King en Estados Unidos, en la lista de ventas. Bueno. Y yo me imaginaba, no sé por qué me imaginaba... Y llamaste a tu padre y le dijiste, ahora sí que... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ahora sí, no. Yo me imaginaba a Stephen King en su casa de Maine... Y no sé por qué me lo imaginaba con una taza de café y un batín, leyendo el periódico y diciendo, Loureiro, ¿de dónde ha salido este tío? ¿Sabes? O sea, imagínatelo en inglés, un americano diciendo Loureiro. Si son capaces de decir Schwarzenegger, pueden decir Loureiro, que tiene muchas vocales juntas, pero es fácil, que somos riquiños.
ha habido muchas más cabriolas. Tú hablabas de cabriolas, la de Estados Unidos es maravillosa. Sí. Lo que ha venido, o sea, es decir, lo que ha venido, el ver esto en el cine, el poder ser ahora actor y que ponerlo en tu currículum. Pero hay otra parte que es la comunicación y creo que nos llama la atención todos. Es decir, esa tendencia a la comunicación está en el blog ya, pero esa tendencia a la comunicación que se ve, ese contacto tuyo con los lectores, esa faceta de presentador. ¿Eso de dónde sale? ¿De qué cabriola nueva sale aquello? Pues no tengo ni idea, eso venía de serie. Venía en el pack. Venía de serie, bueno, viene de serie. Yo empecé a trabajar en televisión cuando tenía 23 años, ¿vale? Yo estaba estudiando Derecho, recuerden que fui abogado, yo estaba al final de mi carrera ya, al final en cuarto de carrera, y vi un anuncio en un periódico que ponía casting de televisión. Y dije, qué curioso, ¿cómo será un casting de televisión? Me voy a apuntar. TVG, estamos hablando de TVG, asumo. ¿Eh? Estamos hablando de la tele gallega, de la televisión gallega. Y entonces me apunté al casting y dije, me voy al casting a ver cómo es. Hice el imbécil. Pero hice el imbécil de una manera tan atractiva que me dijeron, tú vales, chaval. Y me contrataron. Y entonces me contrataron y durante 2 años estuve presentando un late night show en la televisión gallega. Claro, dejé de trabajar, dejé de estudiar, puse mis estudios en una pausa y durante un par de años presentaba aquello. Descubrí varias cosas, ¿no? Descubrí que puedes pasar de ser alguien perfectamente desconocido a que te paren por la calle. Descubrí que la tele es una amante muy peligrosa porque cuando 2 años después decidí que yo quería terminar la carrera, porque ya estaba en quinto de carrera y bueno, ya había vivido la experiencia, y dejé la tele, fíjense qué curioso, 1 año después de haber dejado la tele, no me conocía a nadie. Fíjense qué reflexión tan importante. Lo efímera que es la fama televisiva y lo poco que te lo puedes creer, ¿no? Eso fue una importantísima lección de vida, porque cuando te pasa eso siendo muy joven, descubres que lo realmente importante no es que te paren por la calle. Claro. Lo realmente importante es lo que haces. Dios, qué intenso me estoy poniendo. No me hagan caso, hombre. ¿Qué te dijo tu padre en aquella ocasión? Ahora vives de tu cara bonita. Me dijo, ¿tú qué carajo haces en la tele? Pasa para casa. No, pero es verdad que ese contacto, quiero decir, los escritores que tenéis que al final os toca hacer muchas presentaciones. Me imagino que es muy intenso la gira con un libro como este. Y tú te lo tomas más intensamente todavía porque quieres hablar con tu público. Pero esa parte de comunicación es muy importante. Sí, sí, porque verán, yo hace mucho tiempo que tengo una teoría un tanto peculiar, sostengo que el trabajo de escritor es el trabajo perfecto para un bipolar. Vale, ahora se lo explico. Verán, te pasas la mitad de tu tiempo encerrado, escribiendo, ¿no? ¿Han visto El Resplandor? ¿La película? ¿Les suena? Sí. ¿Se acuerdan de Jack Torrance, el protagonista del Resplandor? Ese hombre que se va a ese hotel, el Overlord, en lo alto de una montaña, y está escribiendo, concentrado, y empieza a oír cosas, y empieza a hablar solo, y le crece la barba, y empieza a ver cosas. Menos lo de pegarle un hachazo a mi mujer. Yo creo que me he acercado peligrosamente a todas, como la mayoría de los escritores. ¿Te salen también gemelas en patinete por los pasillos? ¿Te imaginas? No. Todavía no. El tema es que tienes esa parte solitaria que estás escribiendo y tu otra parte es la parte en la que de repente te transformas como uno de estos vendedores de aceite de serpiente de las películas del Antiguo Oeste, ¿no? Que vas con tu carromato y tu chistera de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad explicando qué has estado haciendo y por qué tu aceite de serpiente es mejor que el aceite de serpiente del de al lado y merece la pena. La etapa en la que un escritor era un tipo que se podía quedar en su casa después de escribir un libro, leyendo, y que como mucho mantenía una relación epistolar con sus lectores, eso murió con Umbral. Y ya Umbral, el pobre, no podía hacerlo, tenía que ir a la tele y enfadarse y decir, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Eso ha cambiado, el mundo ha cambiado, y esto es muy curioso porque hay escritores y escritoras que son muy buenos profesionales, son grandes contadores de historias, pero que hacer esto que estoy haciendo yo ahora les aterra. Siempre se pone el ejemplo de Carlos Ruiz Zafón. ¿Le suena a Carlos Ruiz Zafón, verdad? Carlos Ruiz Zafón es posiblemente una de las mejores plumas que ha dado la literatura en castellano en los últimos 50 años. Carlos Ruiz Zafón era un hombre que sufría, le sudaban las palmas de las manos cuando tenía que enfrentarse, ya no les digo, bueno, lo de subirse a un escenario y hablar era ya absolutamente inconcebible, simplemente una firma con lectores le costaba una barbaridad. Entonces, bueno, ahora mismo
exige una serie de habilidades que antes no se exigían y que son imprescindibles. El mundo cambia y nosotros tenemos que cambiar con él. Yo te voy a decir una cosa, me han tocado muchos martes de libros y yo creo que el público lo sabe porque me han visto, me han tocado muchos ciclos de Fundación Ibercaja y creo que tan divertido como este han sido pues precisamente por esa capacidad de comunicación. Hoy podía estar solo aquí. Vamos a abrir preguntas, voy a ir diciéndolo ya porque vamos a cumplir tiempos, porque luego le toca firmar, están los compañeros de la librería París Fuera, que no sabes lo que son ahí trabajando todo el día. Entonces, mientras va viniendo ese micrófono, que vendrán, ¿verdad? Decidme que sí. ¿Has visto qué bien compenetrados estamos, Manel? Miren, sí. Voy a ir pidiendo manos quien quiera. Yo te voy a hacer una más, ya que teníamos la referencia de umbral. Déjame hacerles una pregunta a ellos. ¿Ustedes saben lo que es un pingüino? A ver, es una pregunta muy sencilla. ¿Saben lo que es un pingüino? Me ha dicho un aparato de aire acondicionado. Me ha parecido... ¿Quién ha sido? Me ha parecido maravilloso. Hay un aparato, tiene usted toda la razón. No, pero yo me refiero al pingüino animal. ¿Saben lo que es un pingüino, verdad? Me están saboteando. Es maravilloso. Es maravilloso. Verán, los pingüinos son unos animales súper simpáticos, ¿no? Son maravillosos. En el agua son muy ágiles, pero en tierra son como torpes, ¿no? Van andando así, como dándose empujones. Resulta que evolutivamente los pingüinos van dándose empujones porque saben una cosa. Saben que los primeros pingüinos que se arrojen al agua pueden ser víctima de los depredadores, de los tiburones, de las orcas. Pero también saben que los últimos pingüinos que se arrojen al agua van a llegar tarde a los bancos de peces y se van a morir de hambre. Entonces todos los pingüinos quieren ser del grupo de en medio. No sé si van pillando la analogía. Absolutamente. Mira, yo me lo voy a guardar para las siguientes preguntas. Poniendo una carita de pingüino. Así que... ¿Quién se lanza el primero? Como no quiero que sean pingüinos, y quiero que entiendan una cosa, que yo soy muy riquiño, soy gallego, no muerdo. De verdad que no muerdo, soy encantador, me porto muy bien y ya ven que tengo buen talante. Me aterraría irme de aquí sin que me hagan 1, 2 o 10 preguntas, porque significaría que lo he hecho muy mal, porque significaría que lo he explicado todo muy bien y tampoco se trata de eso. Hombre, 10 no los voy a dejar yo, ¿eh? Pero levantar manos sí que dejo. A ver, ¿quién levanta alguna mano por aquí? Un aplauso para la pingüina valiente, por favor. Y luego tenemos una por aquí para luego, Bien, así me gusta. Si lo difícil es romper el hielo, después va rápido. Hola a todos. Yo quería saber qué tipo de libros lees, qué tipo de literatura te gusta, fantasía, ciencia ficción. Pues mira, soy un lector muy ecléctico, ¿vale? Leo muchas cosas. Yo dejadme presumir, tengo una biblioteca personal de cerca de entre 4.000 y 5.000 ejemplares. En mi caso, yo soy acumulador de libros, ¿no? Y leo de todo. Hay géneros que va por temporadas, que me gustan más unos que otros. Tengo placeres culpables. La literatura fantástica, por ejemplo, me apasiona, pero yo no me veo escribiendo literatura fantástica, pero como lector la disfruto. Me apasiona la novela histórica, pero creo que escribir una novela histórica requiere demasiado tiempo. Y entonces leo muchísimo ensayo, me encanta el ensayo, y me he dado cuenta que hay un género que me gusta mucho más de un tiempo a esta parte, que son los libros con letra grande. Esto era un género que yo antes... 75. Sí. Y me frustra un montón, porque aparte yo soy de estos presumidos que tengo el móvil todavía con la tipografía original, no la quiero cambiar porque ampliarle la letra al móvil es rendirte, es capitular, y yo no voy a capitular. Bueno, el hecho es que tengo un tipo de lectura muy ecléctico, pero os voy a contar 2 cosas de mi biblioteca para que entendáis qué tipo de lector soy. En mi biblioteca hay 2 zonas, 2 estanterías que están separadas. Una de ellas es lo que yo llamo mi egoteca, ¿vale? ¿Por qué le llamo la egoteca? Porque es una zona de la librería donde están mis libros en distintas ediciones, en distintos países y en distintos idiomas. Y dirán ustedes, joder, qué presuntuoso eres, Loureiro. Y no, verán, tiene una explicación. Antes les contaba esa parte solitaria que estás escribiendo, que eres como Jack Torrance en El Resplandor. Bueno, hay momentos de duda, hay momentos de crisis de fe, ¿no? Hay momentos en los que estás escribiendo y dices, vaya porquería estoy haciendo, Dios mío.
Y entonces en ese momento levantas la vista, ves todos esos libros y dices, hombre, tan mal no lo haré, ¿no? Entonces es como una especie de refuerzo positivo. Y después hay otra parte que es la parte de los libros que no he leído, ¿vale? Y esa es muy peligrosa y ahora van a entender por qué. Cuando yo era un niño, yo entraba en una librería y decía, ojalá me pudiese llevar todos los ejemplares que quisiera, ¿no? Y gratis. Bueno, tienes que tener cuidado con lo que deseas, porque se puede convertir en realidad. Una vez que ya soy mayor, me convierto en escritor, a mí me envían muchísimos libros de mi editorial, del Grupo Planeta, de otras editoriales, me regalan un montón de libros, entran a chorro todas las semanas. Entonces se van acumulando en esa sección de la librería de libros que no he tenido tiempo a leer. Y hay un problema. Sé que entre todos esos cientos de libros tiene que haber por lo menos una docena que a mí me gusten un montón. Y de esa docena tiene que haber 4 o 5 que me parezcan maravillosos. Y de esos 4 o 5 tiene que haber uno que me parezca alucinante. Y lo más probable es que no lo descubra jamás, porque por mucho que lea, siguen entrando libros toda la semana. Así que ya se pueden hacer una idea de qué libro leo. Ya no sé ni lo que digo. ¿Qué leo? Pues muchísimas cosas, es muy ecléctico. Me encantaría poder invitarles a todos ustedes, tú la primera por haber hecho la pregunta, a mi biblioteca, revolver allí y ya que vienen, ayudarme a ordenarla, porque es un caos, que no sé dónde está cada cosa. Vas a acabar como Lola Flores, si me queréis irse. Si me queréis irse, Sí, con una peseta que me diesen cada uno. Más preguntas. Por aquí teníamos otra pregunta. Buenas, caballero. Ha sido otro de los pingüinos valientes, que ha sido a la vez. Sí, no, pero una vez que ha saltado el primero, no vamos a aplaudirle a todos. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches. La estamos liando, ¿eh? Mal empezamos. Dígame. A ver, rapaz, una pregunta muy fácil. Dígame. ¿Cómo te ha influido tu pasado jurídico en la novela aquello de que la realidad supera la ficción muchas veces? Rapaz te ha dicho. Rapaz me ha dicho. Sí, aquí hay trasfondo. Verá, me influye mucho. Lo primero, la realidad y la ficción tienen la curiosa tendencia de acabar colisionando. Les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Allá por el año 2017 escribí una novela que se titulaba 20. 2017, quédense con la fecha. Era una novela sobre un virus pandémico que se extendía por todo el mundo sin control, que afectaba sobre todo a los más mayores. Fuiste tú. Enhorabuena, Loureiro. Nostradamus de hacendado. O sea, acerté de pleno. La realidad y la ficción colisionan porque muchas veces la realidad desborda los límites de ficción. Cuando pensamos que estamos planteando algo que es absolutamente impensable, la ficción lo desborda. Antes les hablaba de este señor naranja que vive en Estados Unidos. Bueno, resulta que allá por los años 80 hay una película que se llama Regreso al Futuro 3, donde el presidente del gobierno de los Estados Unidos es un tipo absolutamente indistinguible de Donald Trump. Y en aquel momento aquello parecía una ópera bufa y la gente decía, no hombre, esto no puede pasar nunca, como un tipo tan gañán va a llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Y ahora que me doy cuenta, esto se está grabando y ya no voy a poder volver a entrar en Estados Unidos. Nada, ya no puedes otra vez ya lo de los más vendidos, nada. Es broma, señor presidente. Nada, no, lo editamos luego. Y después del mundo del derecho, hay un montón de escritores que somos fugados del mundo del derecho. Mire, está Lorenzo Silva, María Oruña, sí. Ildefonso Falcones, Arantxa Portavales. Pero hay muchos, hay que decir, sí. La sensación de pasar por este ciclo, hay muchos. Loureiro aquí que les está hablando. Yo lo que he arrastrado de ese pasado jurídico es lo que yo llamo las 3 Cs. Concisión, concreción y claridad. Ser conciso, concreto y claro cuando estás escribiendo. Muy limpio. Muy quirúrgico. Por un sencillo motivo. Cuando tú eres abogado y estás escribiendo, estás preparando un escrito, tu cliente conoce el caso perfectamente. O sea, lo conoce a la perfección, hasta el último milímetro, porque normalmente es una obsesión para él. Si viene a hablar contigo es porque es un problema que conoce a la perfección. Tú como abogado lo conoces a medias, pero su señoría no tiene ni idea de qué va el asunto. Y tienes 2 páginas para explicárselo, de forma que lo entienda, y no solo que lo entienda y que te dé la razón, porque hay un cabroncete que está escribiendo desde el otro lado explicándole exactamente lo contrario. Y entonces tienes que ser conciso, concreto y claro. Eso es algo que, una manera de contar las cosas que al final se traslada en la literatura y hace que sea mucho más limpia, mucho más rápida, mucho más dinámica.
Se nota. Más visual, lo que más decíamos visual, antes, más efectivamente. visual, de descripción. Más preguntas. Venga, más. No dejaremos mucho más, porque yo ya voy contando el tiempo. Por aquí tenemos una, por aquí otra. Dime. Un momento, con micrófono, que Sí, lo si no, queremos oír repito todo. yo. Si nos vamos a grabar, nos grabamos todos y que nos escuchen desde Estados Dime. Unidos. sobre Todos todo. tus libros comienzan y acaban. Hombre, No. ¿Nos vamos a encontrar con este libro algo diferente ya? te has quedado así in media res, ¿no? O sea, verás, mira, no lo tenía claro. No lo tenía claro al principio. Me gustan las historias autoconclusivas. Y me gustan las historias autoconclusivas porque mis primeros 3 libros eran una trilogía y le dediqué 5 años de mi vida, acabé desquiciado, ¿no? Me gustan las historias que empiezan y que terminan. Sí que es verdad que antes de que todo cambie, queda un atisbo de duda. No sé qué es lo que va a pasar. No lo tengo claro todavía. No sé si seguirá, si no seguirá. La historia en sí está cerrada, por supuesto. Se puede leer y se termina, pero siempre queda un resquicio. Y si sigue, y para acabar de liarte, para darte una respuesta más gallega todavía, si siguiese, no sé si seguiría en libro o en serie. Y ahí queda votando. Muy gallego, sí. ¿Hay votaciones por aquí? ¿Queremos que siga? Dime. Mira, queremos, No votéis, Manel, no escucha. votéis, esto no es una democracia. Esto es una democracia. Esto no es una absolutamente. democracia. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo te conocí con la trilogía de Apocalipsis Zeta. Madre mía, entonces increíble. vienes de lejos. Y luego he seguido leyéndote bastantes novelas y demás. Entonces, ¿cuál dirías tú que es la mejor? De todas las que... ¿Cuál te gustaría más? Es como preguntarle a un padre cuál es su mejor hijo. Ya. Eso te han preguntado, Sé que tal es cual. difícil, ¿eh? Verás, Sin ambajes, déjalo así. ¿Cuál es tu favorito? si tuviese que escoger, no lo haría. Pero, como quiero ser un tipo amable y responder a tu pregunta, te diría que si me tengo que quedar, me quedaría con 2. Me quedaría con mi primera novela, con Apocalipsis Zeta, porque es ese momento de debut, es esa novela seminal en el sentido que es donde arranca todo, ¿no? Y me lo pasé muy bien porque aparte de aquello era una aventura, yo no sabía que estaba escribiendo un libro. Eso por un lado. Y por otro lado, me quedaría con esta última, con Antes de que todo cambie. ¿Por qué? Porque a nivel técnico, y aquí ya me tendría que meter a hablar de metaliteratura, que a mí me apasiona, pero no les voy a hacer esa puñeta, no les voy a romper la cabeza, creo que es la más compleja, es la más difícil, es la que tiene más elementos porque, para empezar, tiene un protagonista, como os decía antes, que es un villano. Y tengo que conseguir que desde el primer momento digáis, de acuerdo, es un villano, pero qué bien me cae. Y hacer eso requiere un esfuerzo y conseguir que todas las piezas encajen requiere una habilidad técnica que era difícil para mí hace muchos años y que ahora controlo. Entonces me quedaría con esos 2. Y con la siguiente, con la que me quedaría, es con la próxima, que todavía no está escrita, pero sé que me va a gustar y espero que os guste a vosotros. Dígame. Sin micro, que repito yo, no pasa nada. Hacemos más que hablar de Apocalipsis Zeta, que tiene de todo, ¿eh? Está una grandísima localización en el Parque Audiovisual de Tarrasa. ¿Ah, sí? No sé si rodaste tú ahí, pero vamos, que aún presumen de esa película allí, de cómo dejaron esas tuberías en la parte de abajo, Una historia aprovechando. que transcurría en parte en Zaragoza, además, Sí, que era una sí. cosa que me parecía muy loca. Sí, sí. Es que eso tiene un tema cinematográfico aparte. Es decir, Sí. Manuel Urero, parte 2, Bueno, en Zaragoza, hablando de cine únicamente. el mundo del cine. Dígame, Hola, yo soy gallega como tú. ¿de dónde? Me ha salido el acento. ¿De dónde? ¿De dónde? De Ribeira. De Ribeira. De Buen Rías Baixas. ¿Ribeira con B o Ribeira con V? Con B, con B. Vale, venga, vale, Con B. seguimos. Mi pregunta es cuando ¿te ha pasado alguna vez escribiendo que estabas escribiendo algo y dices tú, uff, esto no hay quien se lo crea, no voy a seguir por ahí porque esto es increíble, el lector cuando me lea va a decir esto de dónde sale? Y sin embargo hay veces en la realidad que supera, como decíamos antes, supera la ficción, ¿no? Me ha pasado muchas veces. Me ha pasado muchas veces de plantear situaciones de decir, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Pero yo tengo una ventaja. Escribo ficción, no escribo ensayo. Entonces, a mí lo que me gusta es plantear escenarios plausibles, ¿vale? Palabra difícil de pronunciar, pero que tiene un significado muy grande.
La plausibilidad implica que es posible, que pueden suceder esas cosas. Todo libro, como toda película, como toda serie de televisión, es mentira. Es decir, cuando veis una película sabéis que es mentira, que son actores, que son actrices, que no son gente de verdad. Cuando leéis un libro sabéis que es mentira. Pero las mejores mentiras, las mentiras buenas de verdad, son aquellas que son indistinguibles de la verdad, porque tienen muchos elementos de verdad en ella. Cuantos más elementos reales tenga, más fácil es que te creas esa mentira. Y una historia que tú la estás leyendo y te parece que es real, te impacta muchísimo más. Entonces, siempre me tengo que mover en esa línea. Y a veces dices, ¿estaré estirando demasiado el chicle? Y a veces me he cortado y no he puesto cosas, porque decía, esto no puede ser. Y después me encuentro con que la realidad, como bien decía usted, caballero, supera la ficción. Y de repente lo veo en las noticias y digo, coño, pero si esto ya lo había planteado yo. Ah, que no llegué a escribirlo, coño, es verdad. A veces pasa. A veces pasa. Venga. Muchas veces. Por ahí al fondo teníamos una, de hecho tenemos dos, una aquí, otra. Madre mía, tenemos tres. 1, 2, 3. Tú dirás cuando... Yo mientras no se quieran ir ustedes, yo estoy aquí, que yo... Manel, bueno, a las 9 cerramos, no hay que firmar. Acabo de decir eso y he visto su cara, porque ella es la responsable de este sitio tan maravilloso y ha puesto cara de, ay, que no lo he hecho. Dígame. Manel, amigo, hola. Buenas tardes. Hombre, qué gusto verte. Cuéntame. Un placer escucharte. A ver, en unos tiempos en los que prácticamente nos cuesta ponernos delante del folio en blanco, ¿sí? ¿Cómo consideras que tenemos que cuidar y cultivar la creatividad? Pues mira, fíjate, es muy curioso. Yo creo que estamos en el momento de la historia en el que más gente lee y más gente escribe. Nunca en la historia se había leído y se ha escrito tanto como ahora. Pero ¿saben? La mayoría de ustedes lo hacen con esto. ¿Cuántos han escrito hoy un mensaje? Levanten la mano. ¿Cuántos han leído hoy algún mensaje, algún estado de WhatsApp, algo de redes sociales? Es decir, se escribe y se lee más que nunca. Lo que pasa es que se hace en un formato absolutamente diferente, ¿no? Vivimos tiempos cambiantes en cómo se cuentan las historias. El otro día leía, asombrado, que en China lo que está rompiendo la pana ahora mismo, lo que está siendo lo más buscado y lo más granado, son lo que le llaman las microseries. Las microseries son series cuyos capítulos duran menos de 2 minutos, se graban en vertical y se ven en el móvil. O sea, a mí me plantas una serie con capítulos de 1 minuto y me parece que es como darme un aperitivo para comer. Sin embargo, para toda una generación de gente más joven que yo, les parece la manera natural de consumir contenido, ¿no? Cambian las maneras de contar las cosas. No es ni bueno ni malo, es natural. Antes les hablaba de Benito Pérez Galdós. Evidentemente, él escribía para la gente de su tiempo. Cuando Antonio Muñoz Molina escribía El jinete polaco, escribía de una manera diferente a la de Benito Pérez Galdós, y yo escribo de una manera diferente a la del Muñoz Molina de los 80. Y él ni siquiera escribe como el Muñoz Molina de los 80. ¿Qué significa? Significa que la manera de contar cosas evoluciona. Entonces esa creatividad existe, está ahí, hay una pulsión latente, hay un montón de gente que está deseando contar historias. No hay que cuidarla, simplemente hay que dejar que fluya, porque está ahí. Hoy en día la cantidad de gente que quiere ser escritor, que quiere ser escritora, que quiere contar una historia, que quiere ser publicado, que quiere tener cientos, miles, decenas de miles, cientos de miles de lectores, es increíble. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de gente que tiene ese sueño. Es un sueño complicado. Es un sueño complicado porque el mercado es el que es. Una cosa es escribir y otra cosa diferente es vender libros. ¿Vale? Parece lo mismo y son dos cosas que deberían ir de la mano y no siempre van de la mano. Cuando van de la mano, es estupendo, se lo garantizo. Cuando no van de la mano, puede resultar frustrante. Y hay un montón de gente que está buscando ese momento, esa oportunidad de poder contar sus historias. En todo caso, mi consejo, que es mi opinión, es que esa creatividad, quien sienta esa pulsión, quien sienta esa necesidad de contar historias, que lo haga y que deje que las historias se encuentren su camino, aunque sea
en forma de microcapítulos de 1 minuto. ¿Nos guste o no? Bueno, grandísimo consejo. Más preguntitas. Más preguntas. ¿Dónde estaban? Hola, muy buenas. Hola. ¿Cómo lee un escritor una novela? Quiero decir, ¿hasta qué punto se puede disfrutar? ¿O solo estás pendiente del fondo, la forma o cogiendo ideas? Bueno, no, es muy buena pregunta. Primero, ¿cuántos de aquí empiezan a leer un libro y una vez que lo empiezan a leer tienen que acabarlo sí o sí? Que levanten la mano. Sois masocas. No es necesario. No hay que acabar un libro una vez que se empieza si no te gusta. ¿Vale? Verán, la oferta es infinita, pero tengo una mala noticia que darles. Su tiempo no es infinito. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Significa, yo para empezar, yo le doy 50 páginas a un libro. Si a las 50 páginas no me ha convencido, lo dejo. No significa que el libro sea malo. Significa que no es para mí. Los libros buenos o malos... Bueno, ¿Como los amores? Es como los amores, exactamente, ¿no? Y cuando nació la sapa, nació el sapo. Y puede haber un libro que a mí me parezca terrible y que haya alguien a quien le parezca maravilloso. Y puede haber un libro que en un momento de mi vida me espante y que lo lea 10 años después y que me parezca alucinante. Y al revés, yo ahora de vez en cuando en mi biblioteca encuentro novelas que al Manel de 14 años le apasionaban y ahora las veo y digo, Dios mío, de mi vida, ¿cómo leía esto? ¿No? Entonces, ¿cómo lee un escritor? Yo disfruto mucho, leo mucho, disfruto mucho, pero también es verdad que a veces leo tratando de desmontar el muñeco. ¿Ustedes se acuerdan de unos libros? Seguramente les suena porque tuvieron una cierta fama. 50 sombras de Grey. ¿Vale? ¿Se acuerdan de 50 sombras de Grey? Chico conoce a chica, chica conoce a chico, él le enseña su cuarto rojo del dolor. Y entonces tienen una relación así como muy turbia, ¿no? Muy de sub y baja. Están juntos, se quieren, hacen el amor como conejos. Se enfadan, se van toda la mierda, se reconcilian, vuelven a aparearse como si fuesen los últimos animales de sangre caliente sobre la faz de la tierra hasta que se vuelven a enfadar. Así durante 3 libros, que yo me los leí todos. Pero me leí, eran 3 o 5, no me acuerdo ya. Sé que me leí... No era mi sapo. No era mi sapo. No era tu sapo, vale, no. Ni era el mío. Pero yo en aquel momento dije, o sea, se había transformado en un fenómeno de masas. Yo dije, necesito saber cómo funciona este muñeco. Necesito desmontarlo, necesito saber qué lleva dentro. Me lo leí entero hasta el final. Sé cómo es el final, yo si quieres se lo cuento. Al final se casan, no es coña. O sea, al final se casan. Spoiler para los que están grabando. Si estaban pensando en leerse 50 sombras de Grey, les acabo de fastidiar el día. Bueno, lo que le quiero decir es que a veces los leo con ojos técnicos, ¿no? Con ojos de escritor, tratando de descubrir cómo funciona una historia, y otras muchas veces los leo simplemente dejándome llevar y disfrutando, porque a mí también me pasa eso de llegar a 50 páginas del final y de repente empezar a leer más despacito, porque yo tampoco quiero que acabe el libro. Y a veces me pasa que siento esa increíble sensación de pérdida una vez que el libro ha terminado. Y esa sensación de pérdida solo hay una manera de mitigarla. Es empezar otro libro, enamorarte otra vez y dejar que otra historia te arrastre. Qué bonito. Ahora Es que... Ahora sí. Ahora me levanto yo porque nos has plantado el final. Ya habíamos acabado con las preguntas, ¿verdad? Decidme que sí, estábamos todos bien. ¿Sí? Porque tú te has empeñado en todas y cada una de ellas. Claro. Así que me voy a venir aquí a tu lado. Ven, venimos. Solo para decir una vez más, nos queda firmar libros, lo hará aquí encima. Cuando has dicho nos, es majestático. Majestático, sí, yo me quedo aquí. O vas a firmar tú conmigo porque me parecería maravilloso. ¿Verdad? La letra de médico la tengo. La letra si de médico quieres, la es lo tienes, único que ¿vale? me queda de la herencia familiar. ¿Me dejas decir una cosa antes de Por terminar? supuesto, pues es que era lo que iba a decir. Tú dices lo que sea y yo pido un aplauso a rabiar y ya firmas. Venga. O firmamos. Lo último que quiero decirles es darle las gracias. Gracias por haberme aguantado durante 1 hora y cuarto. Gracias por haberme escuchado. Al principio les dije que iba a intentar que se lo pasasen bien y que se llevasen más cosas en el bolsillo de las que tenían al entrar. Espero haber cumplido con ambas misiones. Espero que se vayan de aquí con ganas de saber más. Espero que se vayan de aquí con ganas de leer Antes de que todo cambie, o cualquiera de mis otros libros. Si alguna vez o ya los han leído, por favor, les ruego,
encarecidamente que lo recomienden mucho, porque el boca a boca es lo que hace funcionar un libro. Y que, de verdad, que muchísimas gracias. Ustedes son lectores, tienen una llave maravillosa que les permite viajar a otros países, a otras vidas, a otras épocas, a otros mundos. Eso les hace diferentes y les hace, aunque no lo sepan, les hace mejores. Así que no pierdan nunca esa llave, nunca pierdan las ganas de leer. Y ahora sí que nada más y muchas gracias. Muchas gracias. El último gran martes de libros hasta septiembre y a compartir esto. Gracias.